Vamos a hablar brevemente sobre la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, pues bueno, como ustedes saben, han escuchado, ahorita está bastante de moda, ¿no? Personas que no saben nada de evolución y cuando ven a una persona ahí formada en una pizzería, ay, que Darwin se encargue, ¿no? Que la evolución se encargue, que la selección natural se encargue, ¿no? Como si realmente todas esas personas que están ahí formadas se fueran a enfermar de coronavirus, ¿no? Son realmente la teoría de la evolución eh, explica o es una forma de comportarse azarosamente totalmente diferente, ¿no? Esta teoría, pues evidentemente fue propuesta por dos pensadores muy importantes que fue Wallace y Darwin. Aquí la historia es muy interesante porque ambos eran naturalistas y ambos hicieron recorridos durante, bueno, en todo el planeta, eh, capturando, colectando algunos especímenes para poder desarrollar su teoría y pues bueno, evidentemente se daban cuenta de que había muchos organismos con características parecidas en condiciones ambientales iguales, ¿no? Entonces Darwin pues se fue en un viaje en el Beagle, este, y estuvo recapitulando información muy importante sobre organismos, ¿no? Pero por otro lado también estaba Wallace que estaba haciendo la misma función. De hecho, hay unos artículos y hay algunos libros que mencionan que evidentemente Darwin le robó la información a Wallace. ¿Por qué? Porque después de que Wallace perdón, hizo toda la información, le mandó una carta a Darwin indicando pues sus descubrimientos y pues evidentemente en esa carta hablaba sobre las características de la evolución y todas las evidencias que había encontrado. Entonces, posteriormente Darwin, pues lo que hizo fue apurarse a acabar su libro de El origen de las especies y después publicarlo antes que Wallace. Por eso se le achaca que Darwin fue el que propuso la teoría de la evolución, pero pues evidentemente fueron contemporáneos, ¿no? Fueron mismas ideas en el mismo momento y algunos historiadores creen que Darwin le robó algunas ideas a Wallace, ¿no? Bueno, la evolución es el cambio de una especie en otras y de los mecanismos involucrados en el proceso. La evolución son esos cambios adaptativos que van teniendo las especies, adaptadas a cambios climáticos, adaptadas a mutaciones y adaptadas a varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar de esas personas que están formadas en la pizzería y que de repente dicen, ay, que la selección natural haga su efecto, como si todos los de la pizzería se fueran a morir. No, pues cada uno de nosotros tenemos la mitad de genes de nuestros padres. A pesar de que somos la misma especie, pues somos genotipos totalmente diferentes y evidentemente eso hace que nuestro cuerpo reaccione totalmente diferente a un agente infeccioso, ¿no? En este caso el virus. Eh, lo que puede pasar es que muchas personas pues sí pueden tener casos graves, pueden tener la sintomatología del COVID y hay otras personas que no, que nada más van a ser portadoras, ¿no? De hecho, lo que está pasando pues aquí en México es prácticamente que muchas personas no les está afectando como dicen que la selección natural haga su trabajo, no, al contrario, muchas son portadoras y eso está ocasionando que muchas personas ya grandes o con problemas de salud pues estén contagiados por aquellas personas que no tienen ese conocimiento básico de evolución, ¿no? Y cuando ustedes vean en internet que hablan sobre selección natural, que la evolución, que Darwin va a hacer su trabajo, pues muchas veces no saben esos mecanismos esenciales, ¿no? Aquí está una imagen sobre el origen de las especies de Darwin, un libro que pues son de los mejores libros que pueden estar leyendo. No hay ninguna persona debería dejar de pasar de leer este libro del origen de las especies. Es un libro esencial para conocer cómo evolucionaron, cómo se adaptan, qué características ambientales tienen los organismos, cómo se trabaja la teoría de la evolución. Un montonal de cosas que la verdad son muy interesantes, que de hecho, pues esto nada más, como se dice coloquialmente, es una embarradita o es la punta nada más del iceberg de información que podemos tomar. En biología, pues hay una materia única,
la evolución, ¿no? Aquí nada más son 2, 3 diapositivas, un tema muy escuato que se va a estar viendo en principios de taxonomía. Bueno, ¿en qué se basa principalmente la teoría del origen, la teoría de la evolución? Ya me estoy confundiendo con el del origen de la vida, ¿no? En equipo de 3 personas, evidentemente no se puede, pero pues pueden agarrar a su hermanito, a su mamá o a alguien y pueden hacer este pequeño ejercicio a ver qué tan sabe o qué tanto saben sobre la teoría de la evolución. Aquí tenemos unas oraciones y estas oraciones las van a relacionar con unas imágenes que les estoy poniendo aquí. Entonces vienen las oraciones y aquí van a poner ustedes la letra de la imagen a que hace referencia, pero me van a investigar ustedes. Aquí vienen unos paréntesis y me van a poner ustedes cuál es primero y cuál es después. O sea, son los ejes principales de la teoría de la evolución. ¿Cuáles son? Lucha por la existencia, sobreproducción, variación, supervivencia del más apto, herencia de las características favorables. Por lo tanto, vamos a ir leyendo cada una y ustedes van a acomodar cuál creen que sea primero. Sobreproducción, variación, lucha de la existencia, herencia de las características favorables, supervivencia del más apto. Y para eso, no van a leer el libro completo del origen de las especies de Darwin, que estaría muy bien que lo leyeran. Pero, pues sí van a investigar ustedes, vean, busquen algunos videos, construyan su propia información. Y en verdad, jóvenes, si ustedes pueden leer este libro, es uno de los libros que todo ser humano debería de leer para entender cosas básicas de ciencia. Y ustedes como geólogos, es importante que también lo lean para que entiendan cómo se originaron algunas especies y cómo evolucionaron. Acuérdense que el planeta Tierra, el mundo, es esencial. Esos cambios ambientales que pasan son esenciales para que los organismos puedan evolucionar. Ahora vamos con el número 1. Lucha por la existencia. Cantidad de organismos que nacen es superior a la que el medio puede sustentar, de modo que se entabla una competencia por alimento, espacio, las hembras y las hembras. Entonces aquí ponen qué figura es de estas. ¿Cuál podría ser sobreproducción? Bueno, vamos con la siguiente, que será 1, 2, no lo sé, ustedes van a llenar. Sobreproducción. Todos los organismos vivos tienen la capacidad de generar mayor cantidad de descendientes que eh, los que sobreviven. Bueno, me faltó explicar el de arriba. Me voy a revisar el de arriba y lo voy a explicar. Dice, cantidad de organismos que nacen es superior a lo que el medio puede sustentar, de modo que se entabla una competencia por alimento, espacio y hembras. ¿Qué quiere decir? Que va a haber organismos que van a dejar muchos hijos. Va así como muchos invertebrados. ¿Han visto ustedes la cantidad de huesillos que puede dejar, por ejemplo, un alacrán, una araña? Esos huevecillos van a salir muchos organismos, pero evidentemente no todos los organismos. Hay algo que se llama resistencia ambiental, resistencia a los recursos. Todos los seres vivos tenemos que llegar hasta un límite. No podemos dejar hijos, hijos, hijos. Ningún ser, por ejemplo, un animal puede dejar muchos organismos. No, porque no va a haber tanto alimento para poder para que puedan sobrevivir estos organismos, no va a haber tanto espacio. Imagínense que en un bosque de unas hectáreas se está reproduciendo conejos, pues va a llegar el momento en que tantos conejos no van a caber en el bosque y por lo tanto se van a acabar la alimentación. Sobreproducción, dice, todos los organismos vivos tienen la capacidad de generar mayor cantidad de descendientes que los que sobreviven. Esto quiere decir que imagínense una rana que deja 50 alevines, huevecillos, y le salen 50 ajolotes, ¿sí? 50 ajolotes, pues esos 50 ajolotes no van a llegar a ser adultos. ¿Por qué? Pues porque muchos de esos van a ser alimento de algunos otros depredadores. Algunos van a tener alguna mutación que no van a sobrevivir. Algunos otros a lo mejor se quedan atorados en una piedrita y ahí terminó su vida. Y los que llegan a ser adultos, pues va a ser una cantidad muy pequeña. Por eso muchos organismos sueltan o generan muchos hijos, mucha descendencia, porque es mejor dejar bastante descendencia porque no el 100% va a llegar a ser adultos. Algunos se les va a tener enfermedades,
Y bueno, y esto es bien importante porque, si se dan cuenta, antes le preguntamos a los abuelos, a los bisabuelos, y uy, ellos tenían 10, 15, hasta 20 hijos. Y esto era no porque todos sobrevivían. Ah, yo tuve 20 hijos, tuve 15 hijos, sí, pero de esos 15, uno lo atropellaron, el otro se cayó al pozo de la barbacoa, otro que se enfermó, otro que se desapareció, se fue al bosque y nunca regresó, y pues de mis 20 hijos nada me quedaron 3. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con otros, con los organismos, ¿no? Entonces, eso ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que ha ayudado? Que la población se estabilice, que sea mucho mejor. Y siempre lo voy a estar diciendo, nuestra ciencia y tecnología es lo más valioso que tienen los seres humanos. Más valioso porque ahorita tenemos una problemática ambiental y la ciencia y la tecnología van a poder contra esta problemática ambiental que puede ser el cambio climático, pero también contra esta problemática de salud pública que es el virus. Por ejemplo, antes los niños de 5 años no llegaban niños menores de 5 años no llegaban ni siquiera a los 4 o 3, porque se morían de enfermedades. Con las vacunas, ahorita pues, los niños ya pasan a los 5 años. Gracias a los medicamentos, gracias a la alimentación, gracias a muchos cambios que ha existido por la ciencia y la tecnología, ya los seres humanos pueden llegar a vivir 80, 90 años. Vamos con el siguiente, variación. Al nacer, los seres vivos de una misma especie presentan características únicas que se producen al azar, lo cual permite que unos tengan mayor ventajas que otros. Volteen a ver a sus hermanos, si están ahí con ellos, a sus padres, y se van a dar cuenta pues, de que a pesar de que son familia, tienen características diferentes. A lo mejor su hermanito menor corre más rápido que ustedes, a lo mejor su hermano mayor es más rápido, a lo mejor no sé, hay variaciones entre las especies y esas variaciones hace que cada organismo se adapte a condiciones ambientales específicas. Por ejemplo, imagínense una persona de piel clara y una persona morenita. Vamos a dejarlos ahí 3 horas en el sol, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Pues evidentemente los dos se van a requemar, ¿no? Pero el que se la va a llevar o la va a pasar pésimo va a ser la persona de piel clara, ¿no? Porque no tiene esa variación que no le está ayudando a soportar la luz ultravioleta, ¿no? Y terminan rojos, así como jitomates. Entonces, existen esas variaciones y esas variaciones, como dice ahí, un ejemplo son los conejos, unos son más rápidos que otros y eso les ayuda, por ejemplo, a los más rápidos les ayuda a correr y que no los alcance el zorro o el lobo o el depredador. Pero aquel lentito, aquel conejito que nada más tiene unas patotas y se va tropezando, pues ya es el alimento del lobo. Entonces, esa es la variación, ¿no? Y al hablar de esto es bien importante porque, por ejemplo, eh, miren, aquí voy a hacer un poquito de pausa para hablar cosas de evolución, ¿no? ¿Por qué los hombres, la mayoría de los hombres, no voy a decir que todos, no, no todos somos así, la mayoría de los hombres son mujeriegos? Porque aquí viene una explicación lógica de la evolución. Un hombre, por ejemplo, puede generar al día cientos o miles de espermatozoides. Al día. Por lo tanto, pues el hombre puede copular con varias hembras y en naturaleza. Y no pensemos nada más en el hombre, pensemos, por ejemplo, en un perro, en un gato, pensemos en un otro mamífero, ¿no? Macho. Pues el macho va a buscar a una hembra para copular, pues porque diario genera espermatozoides y evidentemente una de las características de la vida es pues dejar descendencia, ¿no? Si uno no deja descendencia, pues ya fue, ahí tus genes ya terminaron y todo, tu historia de evolución y de historia que tuviste, pues ya terminó ahí si tú te mueres y no dejaste descendencia, pero si tú dejas descendencia estás asegurando tus genes para la siguiente generación. Pero las mujeres no son así porque las mujeres ovulan solamente una vez al mes. Y ese óvulo tienen que cuidarlo. Ese óvulo no pueden estar copulando con cualquier hembra, con cualquier macho, perdón, no pueden estar copulando con cualquier macho. ¿Por qué?
Pues porque evidentemente como es un solo óvulo, pues tienen que seleccionar aquel macho que les guste las características, esa variación de características más a gusto, ¿no? Si evidentemente si agarran un macho eh, alto, inteligente, con músculos fuertes, pues tienen un porcentaje muy alto que sus hijos salgan con esas características, alto, inteligente, fuerte, y pues evidentemente les va a interesar quedarse con ese fenotipo para poder, con ese organismo, con ese macho para que sus hijos tengan las características. Pero por ejemplo, si escogen acá al macho, al chiquito, al tontito, al que se le traba todo, que tiene ahí casi los ojos viscos, pues tienen un porcentaje de que sus hijos van a salir con esas características y por lo tanto si salen con esas características, pues tienen menor esperanza o menor porcentaje de sobrevivencia al ambiente, ¿no? Es bien interesante, les digo, ustedes lean cosas, ese libro del origen de las especies de Darwin y van a leer muchos ejemplos como el que les estoy comentando, ¿no? Bueno, supervivencia del más apto. Dice, entre los cambios continuos en el ambiente se provoca que solo sobrevivan los organismos mejor adaptados a las nuevas condiciones. Y esa es la realidad. Esa es la pura realidad. O sea, una cosa es totalmente la biología y otras cosas son las ideologías que tiene mucha gente. El más apto es el que sobrevive. Punto. Aquel conejito que corrió mucho más rápido, pues fue el veloz porque ya no se lo comió el lobo. Aquel, aquel ave o aquel pato que tiene más reservas de energía y de grasa, pues evidentemente no se va a morir congelado en épocas o en grandes alturas, qué sé yo, o sea, va a estar más adaptado. Los organismos más aptos son aquellos que van a sobrevivir. Y eso es lo que les comentaba de las mujeres, ¿no? Pues las mujeres lo que buscan es un macho que tenga las mejores condiciones fenotípicas de cuerpo, de mentalidad o algo, pues porque su hijo va a tener con esas características, hay mayor capacidad para poderse adaptar. Pero aquí entra algo bien interesante, el azar, lo que les decía. Imagínense todos ahorita una jauría de perros, ¿no? La perrita en celo y atrás 15 perros, ¿no? No sé si se han dado cuenta, hay muchos videos en YouTube y yo los invito a que vayan a ver esos videos de YouTube y de cómo se comportan esos manadas de perros callejeros. Y está la hembra en celo ahí caminando y están los 20 perros atrás, pero hay un perro que es el macho alfa, aquel perro, el grandote, el gandayota, el que tiene los dientes más afilados y el que se le acerca a otro perro y con nada más con mirarlo casi casi lo está volteando, o nada más le suelta una patada y sale el otro perro volando. ¿Por qué? Pues porque es el más apto, pero aquí entra el azar. Imagínense, ahí están los perros, no está el macho ahí cuidando a la hembra, que nadie se le acerca y ahí quiere acercarse un chihuahua, pues no, pues el chihuahua va a ser comida este, del perro grandote, ¿no? Y ahí se acerca un maltés, pues no, imagínense, el perro nada más ahí le va a dar una mordida y lo va a destrozar. Pero imagínense que ese perro, pues ya, porque esos perros pueden pasar hasta una semana siguiendo a la hembra, y la hembra ya cuando decide copular, pues ya copula, ¿no? Pero imagínate que ese macho de repente, pues del otro lado de la calle, pues ya tiene hambre y ya pasaron 4 días y a alguien se le cayó ahí un bistec. Entonces el perro dice, no, pues ahorita voy rápido, no se vayan a pasar de gandallas los otros perros, y ahí les va gruñendo a todos, no se van abriendo. Y cuando se va a atravesar la calle, ¡chin! Lo atropella un carro. Eso es el azar. Tenía todas las características fenotípicas, tenía todas las características para poder cuidar a su hembra, dejar su genotipo para la siguiente generación, pero lo atropelló un carro. Entonces, en la evolución juega mucho eso, el azar. Y ahora el otro perrito, el todo perrito roñoso, el que eso era el mediano, que tenía ahí todo un ojo salido y estaba todo roñoso, pues ahora él es el que va a copular con la hembra y es el que va a dejar descendencia. ¿Quién fue el ganón? ¿Quién fue el más apto? ¿Vale? Bueno, herencia de las características favorables. Solamente aquellos organismos que lograron sobrevivir se reproducirán. Por lo tanto, prevalecerá sus características genéticas. Entonces, herencia de las características favorables. Puede ser el más apto, el más fuerte, el más rápido o algo al azar. ¿Sí están de acuerdo? Supongamos que imagínense una cordillera o en un bosque, ¿no? Del lado donde hay menos precipitación pluvial, eh,
están unos árboles chiquitos que pues, evidentemente no están creciendo porque no hay mucha precipitación pluvial. Y del otro lado, donde llueve fuerte y está cayendo gran cantidad, unos arbolotes bonitos, frondosos. Pero pues ahí se le ocurrió a un campesino cortar esos árboles grandes para poner unas hectáreas de pasto para algunas vacas. Pues fue al azar, ni modo, los otros estaban más adaptados y ahora los que van a sobrevivir son los otros que eran más pequeñitos. Bueno, aquí están las imágenes y evidencias de la evolución, jóvenes. Hay gente, en verdad, les digo, a mí me sorprende mucho que hay gente que no conoce de deriva continental, hay gente que no conoce de los virus, que cree que son un invento del gobierno, que creen que las antenas G5 te matan las neuronas. Y así hay gente que no cree en la evolución, ¿no? A pesar de que hay evidencias de que han existido organismos en tiempos geológicos, ¿no? Eh, ¿Qué evidencias tenemos? Pues tenemos impresiones sobre roca, vean, huellas de algunos organismos que vivieron en épocas pasadas, tenemos las inclusiones en ámbar, de insectos principalmente, tenemos organismos petrificados, los fósiles, tenemos los estromatolitos. ¿Qué son los estromatolitos? Bueno, ese metabolismo que tuvieron aquellas bacterias arcaicas, ¿no? Otra anatomía comparada. En verdad, estas imágenes a mí me asombran mucho porque hay gente que dice, no, yo no vengo del mono. Pues no, nadie dice que venga uno del mono, ¿no? Es que quiere decir que la gente no entiende la teoría de la evolución. Nunca dice Darwin que venimos del mono. Somos parientes, son nuestros primos los chimpancés, ¿no? Pero venimos de un ancestro en común. No, 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 es que yo no he visto a ningún animal o a ningún ser humano que evolucione. Pues no, porque la evolución pasa por cientos de miles de años. Puede pasar por varias situaciones, puede pasar por al azar. Es lo que les decía, nosotros no estaríamos aquí si no hubiera sido por el meteorito. Fue algo al azar. Bueno, evidencias, la anatomía comparada. Vean, estos tenemos aquí un humano, el brazo de un humano, la pierna, la pata de un gato, de una ballena y de un murciélago, ¿no? Y vean, ¿qué características en común tienen? Si yo los junto, pues todos son vertebrados. ¿Qué quiere decir? Que todos venimos de un ancestro vertebrado. Y estos organismos se han adaptado a sus condiciones ambientales. Este se adaptó para hacer herramientas. Este se adaptó para cazar más rápido, para correr más rápido y cazar ratas. Este se adaptó al ambiente del agua, ¿no? Y este se adaptó a poder volar. Pero todos, vean, todos tienen los mismos huesos. Todos están en colores, hasta en el mismo color, solamente que están modificados por el ambiente, por el azar, por sus necesidades ambientales. Aquí tenemos otra, la embriología comparada. Bueno, la embriología comparada es esto igual es bien interesante porque si ustedes observan, todos estos son fetos, embriones de organismos diferentes. Tenemos de un pez, de una salamandra, de un pollo, de un cerdo y de un hombre. Y vean, en la primera etapa embrionaria, a ver, díganme cuál es el pollo de aquí. Claro, si lo ven aquí abajo van a decir, ah, ese es el pollo. Pero ¿cuál es el pollo? ¿Cuál es el cerdo? ¿Cuál es el hombre? Pues no, vean, todos son igualitos. ¿Y ven estas cosas aquí onduladas? ¿Ven estas cosas onduladas? ¿Qué creen que sean estas cosas onduladas? También está aquí en el hombre. ¿Qué será? Esto que ven aquí son branquias. Sí, nosotros, en un estado embrionario, presentamos branquias, así como los peces. ¿Y qué quiere decir? Pues que nosotros venimos de un ancestro en común, pudo haber sido un pez que tuvo, o sea que nosotros todavía tenemos los genes de las branquias, el cerdo tiene los genes de las branquias, y entonces todos son parecidos porque venimos de un ancestro en común, que ya van cambiando morfológicamente al ir creciendo, pues bueno, ya son características de adaptaciones morfológicas, ¿no? Y de la evolución, pero son evidencias de que realmente existe la evolución. A ver, le vamos a preguntar a un religioso, ¿no? A un padre, cuando dicen, no, Dios creó el mundo y que no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, ¿y por qué en el estado embrionario de la semana 5 también presentamos branquias al igual que la salamandra y el pez? ¿Qué les va a contestar el padre? No, pues hay evidencias, hay cosas que la religión no puede contestar, ¿no?
Bueno, aquí les dejo estas diapositivas ya para finalizar sobre la evolución de los organismos. Desde que se creó el planeta Tierra perdón, se formó, no se creó, no estamos hablando, no estamos dando misa. Desde que se formó, hace 4.000, aproximadamente 4.000 millones de años. Ustedes como geólogos pues no se les tiene que olvidar esta fecha porque este es el cumpleaños de nuestro, el nacimiento de nuestro planeta. Eh, Aparecen los primeros coacervados, lo que dice, 3.300 millones de años con el protoplasma. Aquí adentro se están pasando procesos enzimáticos, bioquímicos interesantes. Se da lo que aparecen las primeras bacterias entre estos años, aquí las primeras bacterias ya con el ADN dentro, y después se da la teoría de la endosimbiosis propuesta por Lynn Margulis, que también les recomiendo que lean. ¿Qué es esa teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis? Se origina la célula eucarionte, aquella célula que ya tiene todos los organelos dentro, y después van apareciendo los primeros organismos multicelulares. Y después de los organismos multicelulares, pues ya aparecen los organismos con características más complejas, ¿no? Más complejas. Vean, aquí les pongo la historia muy resumida de la vida de la Tierra en los últimos 700 millones de años, ¿no? Va de abajo hacia arriba. Hace 600 millones de años, 550, vean, primeros cordados, primeros peces, primeros reptiles, primeras plantas con flor. Vean, aquí les voy a comentar algo bien interesante. Les digo, hablar de evolución, hablar de los organismos, es bien interesante. Se supone que la teoría que habla de cómo se extinguieron los dinosaurios fue porque un meteorito cayó y pues, evidentemente ocasionó una catástrofe mundial. eh, Ocasionó, por ejemplo, un levantamiento de polvo, ceniza, cubrió gran parte de la atmósfera, los rayos solares no podían ingresar, por lo tanto los organismos autótrofos murieron y al morir muchos organismos autótrofos, pues colapsa la cadena trófica, ¿no? Pero también hay una teoría bien interesante que se llama la abominación de Darwin, ¿no? Algo así se llama. Búsquenlo, es bien interesante porque antes de que cayera el meteorito ya venían en declive eh, la población de dinosaurios, ya venía hacia abajo la curva de dinosaurios. Que el meteorito fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Y ocasionó la extinción ahí masiva. Pero una de esas teorías, cuando va en declive, cuando va bajando esa población de dinosaurios, es la aparición de las primeras plantas con flor. Fíjense, algo que ha perdurado en nuestros días son las plantas con flor. Bueno, los últimos dinosaurios, vean aquí los últimos dinosaurios, radiación de los mamíferos, me preguntan luego, ¿qué es la radiación, profesor? Pues la radiación es cuando los organismos, las especies se diversifican. O sea, aquí en los últimos dinosaurios había pocos mamíferos. Mueren los dinosaurios, dejan nichos ecológicos vacíos y los mamíferos aprovechan esos nichos ecológicos para conquistar nuevos hábitats, ¿no? Y por último, los hombres, ¿no? Nosotros estamos en el último, somos insignificantes en tiempo geológico, ¿no? Pero pues somos de aquellas especies que han ocasionado mayor problemas ambientales. Y hasta aquí lo dejamos, jóvenes. Hasta aquí terminamos la primera unidad. Me faltó hablarles todavía de algunas cosas de genética de poblaciones. ¿Por qué? Porque hay un hueco muy grande que tiene la teoría de la evolución, porque la evolución nada más te habla de la teoría de los cambios ambientales de adaptación al ambiente. Pero ¿en qué se basa esa adaptación ambiental? Pues en los genes. Y al hablar de los genes, pues vamos a hablar de genética. Fíjense que hay mucha gente que no sabe de genética, ¿no? Nosotros, o por ejemplo, una parejita que tenga los ojos de color café, la chica y el chico, a lo mejor su bisabuelo tenía ojos de color verde, la chica nunca se enteró que su abuelo tenía ojos de color verde, se casa con el chico y sale su hijo con ojos de color verde, y como el chico no sabe nada de genética, ya le está diciendo es que se metió con el Sancho.
pero hay que saber cosas de genética porque la genética es muy importante, es el hueco que le falta a la teoría de la evolución. Suerte mañana en su examen, jóvenes.